las 6 de la mañana de este martes 9 de diciembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Pasan los días y Colombia finalmente no se entera qué fue lo que pasó con el general Alzate y con su secuestro. ¿Fue un secuestro? ¿Fue una entrega? ¿Fue una treta para relanzar el proceso de paz con una víctima que es el general Alzate? En todo caso, nada de lo que han dicho es verdad. Nada. Y eso es ostensible, eso es clarísimo. ¿Qué pasa con el general Alzate? ¿Qué pasa con su secuestro? El fallo contra Mancuso. Esto no puede pasar desapercibido. Es un fallo en el que el juez habla de los delitos políticos de los paramilitares, o así llamados, mal llamados paramilitares, y le abre espacio al narcotráfico como delito político. ¿Será que nos van aclimatando el narcotráfico como delito político a través de sentencias sobre los paramilitares? Pues lo de Mancuso puede ser un anticipo. ¿Dónde estamos? En ese mismo fallo se había ordenado la compulsa de copias para investigar por qué el señor Iguarán había sido elegido fiscal general de la Nación con intrigas y dinero que le pagaron los paramilitares a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué no apareció en ninguna parte esa compulsa de copias? ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos dos grandes acontecimientos en vísperas. El de mañana, 10 de diciembre, en la ciudad de Cali. Un homenaje de desagravio a las fuerzas militares, de adhesión, de fraternidad con las fuerzas militares, y una ocasión para que los militares detenidos, en su inmensa mayoría injustamente detenidos, tengan por lo menos un sitio digno de reclusión. Y a propósito de la reclusión de los militares, ¿por qué no nos averiguan, o por qué no averiguamos, cuál es el costo de la reclusión de un preso por el IMPEC? ¿Y cuál es el costo de la reclusión de un preso en el centro, en los centros de reclusión militar? ¿Y cuál es la reincidencia que tienen los presos del IMPEC? ¿Y cuál es la reincidencia de los presos militares? Esto hay que mirarlo de cerca, porque vamos a comprobar que las únicas cárceles serias que hay en el país son las de los militares, y las únicas que cumplen su función. Y nos parece que pueden tener menor costo de funcionamiento que el funcionamiento de las cárceles del IMPEC. Les decíamos pues que mañana 10 de diciembre a las 7 de la noche en el Club Campestre de la ciudad de Cali hay un gran homenaje a las fuerzas militares. Y el próximo 13 de diciembre, sábado, la gran marcha contra la impunidad de las FARC. Nosotros nos permitimos hacer un agregado a la marcha. Diálogos sin terrorismo. Paz sin impunidad. La paz sin impunidad es el punto de llegada, pero mientras tanto, los diálogos deben tener una condición primera y fundamental: que no haya terrorismo. Y cada minuto el terrorismo arrecia. Les contaremos a ustedes las últimas hazañas de estos bandidos. Y una constante: siempre los muertos son soldados. Ya no hay muertos guerrilleros. ¿Qué está pasando? Que el ejército no está combatiendo. No sabe por qué combatir. No quiere combatir. Lo neutralizaron.
ya se dio el primer paso para lo que llaman el cese bilateral al fuego o el desescalamiento del conflicto, que es lo mismo con distinto nombre. El fiscal que dice exactamente lo que dice Timochenko, el procurador Ordóñez en Harvard. Hoy hay una estadística sobre los desplazamientos y quién las causa. Y uno llega a la conclusión de que las FARC no causan los desplazamientos. Lo que significa que si se hiciera un tratado de paz con las FARC, todo seguirá igual. Los desplazamientos los causan las BACRIM, los causa el propio ejército de Colombia, los causan otros, y entonces las FARC solamente desplazan el 17% de la población desplazada. Lo que querría decir, si eso fuera verdad, que no lo es, que estamos perdiendo el tiempo en La Habana. Ashton Carter, nuevo secretario de Defensa del presidente Obama. El Grupo Sarmiento gana también la licitación por la carretera Mulaló-Lobo Guerrero, más de 900.000 millones de pesos. Las licitaciones, las carreteras del país, las grandes carreteras del país, se las ganaron dos amigos del presidente Santos. Pura coincidencia. La carretera Mulaló-Lobo Guerrero confirma que entre el Grupo Sarmiento y el Grupo Huertas, o el Grupo Huertas, no, Mario Huertas, se ganaron todas las licitaciones de las 4G, todas. ¿Con cuántas otras empresas compitió el Grupo Sarmiento? ¿O volvemos a lo mismo? Juanpa está dedicado a halagar a las fuerzas militares y les dice que no se preocupe, que las van a tratar tan bien, cuando se haga la paz, que las van a tratar de la misma manera como va a tratar a los bandidos de las FARC. Ese sí es el mayor halago que le han hecho a los militares colombianos en la historia, que los tratan igual que a los peores bandidos que han azotado la República. Juanpa se las trae, definitivamente. En los Estados Unidos, el no puedo respirar se volvió un grito de guerra. Siguen los disturbios, siguen los problemas, siguen los conflictos. I can't breathe, que fue al parecer el grito de socorro de Eric Garner, el negro que fue aprisionado por una llave de un policía y esa llave terminó por causarle la muerte. No puedo respirar. El ministro de Justicia trata de explicar el lío que no pudo explicar el presidente Santos sobre el narcotráfico como delito político. Y vuelve con el cuento de que se lo considera delito político, pero solamente para efectos políticos, no para efectos penales. Y ojo a lo que dice, eso tendría lugar, esa tesis tendrá lugar después de que paguen las penas. Pero ya había dicho que las penas pueden ser de esas penas alternativas que se inventa el fiscal, de hacer la buena acción diaria como los scouts. Pues hay que preguntarle cómo es la historia al señor ministro de Justicia. Cómo los novillos en el lodazal, mientras más chapalean, más se atoran. En Zambrano, Bolívar, fue descubierta una trama para conseguir unos votos para unos candidatos de Cambio Radical con el alcalde de Zambrano, Bolívar, pero eran 2.000 boticos de un lado y 2.000 boticos de otro lado. Ahí están implicados 2 representantes a la Cámara de Cambio Radical. Eso es apenas la puntica del iceberg, la cabecita que se le ve al iceberg. Sigan por ahí y encuentran
gran parte del fraude, pero no el fraude electrónico, que fue el decisivo, el fraude tradicional, que fue el más vulgar de las elecciones pasadas. Parecería que estuviéramos cerca de la terrible verdad sobre los 43 estudiantes muertos en Guerrero, México. Una comisión de expertos forenses de Argentina dice haber encontrado tirado en un basurero el hueso de uno de los estudiantes. ¿Será verdad? No lo afirman con mucha certeza, pero en todo caso dicen que no tienen pruebas, que no les consta cómo fue obtenida esa pieza probatoria, lo que significa que rota la cadena de custodia no servirá para nada. El petróleo sigue en picada, queridos amigos. Ayer cerró a $63.05 el WTI. Esto todos los días hace más duro el hueco fiscal del gobierno nacional, el hueco fiscal procedente de la renta petrolera, que no tiene nada que ver con los 12.5 billones del hueco fiscal que están tratando de tapar con la reforma tributaria. Va a ser necesaria otra o 5 reformas más para tapar el hueco que arma la renta petrolera y el hueco que arma el mayor costo del servicio de la deuda. Vuelos de aviones de guerra rusos sobre el Báltico, sin aviso previo, ni a la OTAN ni a la USA. Llegaron a Uruguay detenidos de Guantánamo, solo que ya no llegaron detenidos, llegaron libres. Mujica les dijo que como él había aguantado tanta cana es cárcel en términos uruguayos y argentinos, pues entonces que él no quería que estos siguieran aguantando cana y los dejó en libertad. La pregunta es, ¿por qué no los dejó en libertad directamente Obama? ¿Por qué todo este sainete de mandárselos a Mujica para que Mujica los deje en libertad en lugar de dejarlos en libertad de una vez? El EI, el Estado Islámico, está ahora a la defensiva, dice Washington, que con los bombardeos perdió toda capacidad ofensiva. Y, como cosa rara, pero puede ser un buen ejemplo de comportamiento, un hombre se metió en Barcelona a la jaula de los leones. ¿Qué le pasó? Pues que entre un león al que no le gustó la idea y otras 2 leonas se le tiraron encima y el hombre estaba entre la vida y la muerte. Moraleja, en lo posible, no se meta en la jaula de los leones. Si eso le hubieran dicho a tiempo al general Noguera, tal vez no hubiera ido a ese sitio de las Mercedes. Y en Hoy en la Historia, señores, hoy es 9 de diciembre y en una fecha como hoy, 9 de diciembre de 1824, el glorioso ejército de Colombia, el que no muere, el que no vamos a dejar morir jamás, sobre las laderas del Cundurcunca selló la libertad de América. El glorioso ejército de Colombia que no puede perecer en manos de Juanpa para que lo dedique a hacer lo que hacen las madres de la caridad o las damas de blanco o los Boy Scouts. El ejército de Colombia será siempre el ejército de Colombia. 9 de diciembre de 1824, sobre las laderas del Cundurcunca, Córdoba, nuestro héroe, sella la independencia de todo un continente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días a todos. Bueno, hablemos, si les parece, de las exigencias que hacen las FARC para reanudar los diálogos de paz, según el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe. Según Uribe, quien reveló estos requerimientos a través de su cuenta de Twitter, esta información está confirmada y es absolutamente verídica, algo que ni el gobierno ni las FARC han confirmado ni han rechazado. Eso es lo curioso. Pero si les parece, les leo los requerimientos, porque de verdad parecen un chiste, pero bueno, son reales, están ahí. 1. Gobierno debe quitarles el título de terroristas a las FARC-EP.
Por eso ustedes escucharon al ministro de Defensa cuando le preguntaron qué pensaba de esta condición. Él dijo que los que son terroristas les llaman terroristas. 2. Fuerzas militares deben suspender los bombardeos. 3. Fuerzas militares deben dejar de lanzar operaciones a objetivos de alto valor. 4. Disminuir las brigadas móviles y unidades de combate terrestre. 5. Piden las FARC. Propiedades de cualquier integrante de las FARC-EP no pueden ser objeto de expropiación. 6. Las zonas de reserva campesina serán verificadas y controladas por las FARC-EP. Y 7. Las FARC como movimiento político debe recibir de la explotación minera y de hidrocarburos un porcentaje, el cual será de común acuerdo con el gobierno Santos. Y la octava exigencia, que es quizás la más complicada, en esta se indica que el gobierno debe comprometerse cuando el proceso de paz finalice en buen término a mantener a guerrilleros rasos con un auxilio de 1.800.000 pesos por 5 años, mientras se preparan profesional y se adaptan a la vida civil. Mantener logísticamente y financieramente la seguridad del secretariado, es decir, que estén escoltados, en otras palabras. Reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las fuerzas militares. Archivar y cerrar todas las investigaciones contra cualquier miembro de las FARC-EP. Todos los guerrilleros que estén en las cárceles deben ser liberados sin condiciones. Borrar los registros penales en las páginas de Internet del gobierno e Interpol. No permitir que se difame o se desprestigie el nombre de las FARC-EP a nivel internacional. Permitir que las FARC-EP tengan su propio canal de televisión y emisora con el propósito de expresar sus ideas y libre comunicación, y actuar con justicia contra quienes atenten contra las FARC-EP y sus ideas. De modo que estas son las exigencias que, según el expresidente Álvaro Uribe, hacen parte de un conjunto de condiciones que exigen las FARC para seguir adelante con los diálogos de paz. Parece un chiste y a veces incluso descabellado, pero casi todo lo que hay ahí, casi todo lo que yo les he leído, pues se ha discutido y ambientado previamente. Quizás algunos puntos no, pero muchos sí se han discutido ya con las FARC. Pregunto, ¿qué tiene que decir a esto el gobierno? No, y no solamente se ha discutido, sino que ya se está cumpliendo. Hay muchos de esos puntos que ya se están cumpliendo. ¿Bombardeos? ¿Cuáles bombardeos? Los grupos élites del ejército, da lo mismo que los tenga o que no los tenga. No los lanzan al combate, no combaten. Ya los señores no son terroristas, son los insurgentes. Ya nos han ido acomodando a un lenguaje donde las FARC pierden su naturaleza terrorista. Antes, cuando el ejército producía bajas, hablaban de las bajas narcoterroristas. Ahora, bueno, como no las produce, pero no volvieron a utilizar ese lenguaje. El lenguaje desapareció. A los comandantes de las fuerzas militares de Colombia les callaron la boca. Lo que dice el presidente Uribe, y usted dice que parece chiste, no es chiste. Es la entrega. A mí, ¿qué quiere que le diga, doctor Londoño? Hay puntos que a mí sí me sorprenden. Por ejemplo, lo del salario a los guerrilleros, que ellos le llaman auxilio, ¿no? 1.800.000 pesos durante 5 años. Además, la sociedad es responsable de prepararlos profesionalmente, Y además, ¿cuántos guerrilleros van a aparecer? Claro, ¿Usted se imagina? Claro, ¿cuántos? ¿Usted se imagina? Sí. Van a brotar guerrilleros de la tierra. El cálculo es que ahora puede haber 7 u 8.000 guerrilleros. En el momento en que aprueben eso, van a ser 70 u 80.000, cuando menos. Entonces, y hay otro punto que también a mí me parece otro chiste: reparar económicamente a familiares de comandantes guerrilleros asesinados por las fuerzas militares. Entonces aquí quien pierde es la sociedad colombiana, que acaba pagando por todo. No, y lea el exagerado. último. Lea el último de todos, Montserrat, para que... ¿Actuar con justicia contra quienes atenten contra las FARC y EP y sus ideas? Y sus ideas.
y sus ideas están anticipándose para meternos a la cárcel a los que no estemos de acuerdo con las ideas de las FARC. De manera que prepárese Juan Lozano, prepárese Plinio Apuleyo Mendoza, prepárese Salud Hernández Mora, por supuesto que nos preparamos nosotros. Bueno, a nosotros ya nos tendrán recomendada otra bomba. Ese es el sistema. Es silenciar a todo aquel que no esté de acuerdo contra las FARC y sus ideas. Es decir, que no se podrá hablar contra el socialismo del siglo XXI, contra el marxismo de Fidel Castro. Son cosas que no se podrán volver a tocar. Esos son los compromisos que Juanpa tiene que adquirir allá en La Habana a través del señor de la calle y a través del señor Sergio Jaramillo, que probablemente fue el que redactó todo esto. Es que Jaramillo es de allá, pues no tenga ninguna duda. Lo que uno se pregunta es, ¿y dónde está el general Mora? ¿Dónde está el general Mora? Porque es la esperanza que a los colombianos todavía nos alienta. Allá está Mora. Pero ya están hablando del ejército. Se van hoy 9, se van para Cuba para iniciar mañana un diálogo sobre el desescalamiento de la guerra, es decir, sobre la neutralización del ejército. Eso que usted mencionó ahí, que paren las bombas y que paren los grupos élites, que paren los ataques contra los blancos. Sí, disminuir las brigadas móviles y unidades de combate terrestre. Por eso, claro. Todo eso se va a empezar a discutir mañana en La Habana. Y el general Mora dijo, mientras yo esté en ese centro de discusión, no toleraré que se hable nada que tenga que ver con el ejército de Colombia, porque eso no está en la agenda. Pues lo metieron a la agenda. ¿Y qué pasa? A ver qué va a pasar. Señor general Mora, ¿qué va a pasar? Lo engañaron, lo estafaron, le metieron a la agenda lo que no se podía meter a la agenda, lo que era intocable. El Ejército Nacional es intocable para los colombianos. Pues lo van a tocar, vamos a ver si lo toleramos. El 13 de diciembre marcharemos diciendo que no aceptamos esa denuncia que hizo el presidente Uribe y que no ha tenido respuesta de nadie. Sí, eso es lo extraño. Silencio en la noche. Eso es lo sospechoso. No ha habido, incluso no ha habido eco en los medios de comunicación, en algunos periódicos solo. No, pero calladitos la boca. Los canales sí han estado muy profundamente silenciosos. Están dedicados a contar cuántos buses se estrellaron en el puente festivo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es martes 9 de diciembre del año 14, son las 6:27 de la mañana. Mientras Juanpa pretende convertir el narcotráfico en delito político. Desde el sur del país se nos informa por los diarios de La Nación y el diario del Huila, que después de haber incautado 3 toneladas de cocaína, otra atribuida al narcoterrorismo de las FARC, combustible de la guerra, fue decomisado por unidades militares cerca de la frontera con Ecuador. Unidades de la Armada decomisaron 1.123 kilos de clorhidrato de cocaína, escondidas en un sector pantanoso en la desembocadura del río Mira, a unos 40 kilómetros del sur de Tumaco. El alcaloide distribuido en 1.168 paquetes ocultos en 60 bolsas de fique negro, que tienen un valor estimado en $30 millones. Según la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico, Poseidón, el hallazgo pertenece a la Comisión de Finanzas de la Columna Móvil Daniel Aldana, dijo el contraalmirante Paulo Guevara. En lo que va del año, se han incautado
30 toneladas de cocaína. O sea, pues que la merca crece. ¿A qué precio, doctor Londoño? Mientras el ministro trata de justificar a Juanpa con el tema del delito político, el anticipo será, como usted nos lo anticipaba en la mañana con el tema de Mancuso. ¿Para dónde vamos? Esto, la merca crece y el combustible de la guerra aumenta. Bueno, y no se le olvide que lo retenido es apenas una pequeña muestrica de lo que no se retiene, es decir, de lo que sigue su camino. ¿Cuántas son las toneladas, Claro. las toneladas y las toneladas que a un costo o a un precio final de 30 millones de dólares para las mafias colombianas trafican las FARC? Aprovechando, Por eso, doctor Londoño, las zonas de despeje que nos han hecho evidentes con lo del general, con lo de Arauca para poder liberar a los soldados, y con la liberación del general Alzate. Ahí tuvieron tiempo de sacar toda la que podían por el río Atrato y toda la que podían también por Venezuela. ¿Te imaginas? ¿Y cuántas armas entraron? Y no tenemos el radar de Santana. Exacto. Y no aceptó Santos que los aviones americanos de reconocimiento de inteligencia aterrizaran en los aeropuertos colombianos que los Estados Unidos iban a recomponer, a arreglar y a disponer para el servicio de toda Colombia, y para que unos aviones de reconocimiento lograran interferir el tráfico de droga. Santos sabía que eso no lo podía aceptar, porque las FARC no se lo hubieran aceptado nunca. Exacto, ellos necesitan el terreno libre para poder seguir traficando y entrando armitas. Sí, señor, ¿se acuerda usted que el gobierno colombiano tenía ya en marcha un plan Pues claro. para habilitar varias pistas de aterrizaje para que fueran utilizadas por aviones norteamericanos, no de guerra, sino de reconocimiento? Sí, señor. Para que le dijeran a la Fuerza Aérea Colombiana por dónde iban y venían los aviones cargados de armas y cargados de cocaína. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, buenos días. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, está generando aquí en los Estados Unidos una gran preocupación un informe que el Comité de Inteligencia del Senado va a hacer público hoy por la mañana sobre las tácticas de la CIA, la Central de Inteligencia, las tácticas de interrogación tras los atentados terroristas del 9/11. Las autoridades estadounidenses, según informes, tienen en alerta a tropas en todas partes del mundo para que protejan a los ciudadanos estadounidenses y también las instalaciones de este país por temor a que la publicación de este informe vaya a desatar ataques violentos e incluso muertes de estadounidenses en distintas partes del mundo. Hay una gran controversia, muchos republicanos, entre ellos el cubanoamericano Marco Rubio, están diciendo que es una irresponsabilidad que este informe se haga público. Se supone que tiene unas 5,000 páginas y el documento, y como les decía, muchos republicanos están diciendo que jamás debería ser publicado. Sin embargo, la Casa Blanca, el presidente Barack Obama, están a favor de la publicación de este documento. El presidente dice que lo quiere hacer público para que se conozcan los errores que se cometieron en el pasado y para asegurarse de que algo así no vuelva a pasar. Estos informes hablarían de tácticas como que aquí llaman de waterboarding, o que es cuando le meten un trapo con agua en la garganta a los terroristas como una táctica de interrogación, o no permiten que duerman durante días y días y días esperando que confiesen o que delaten planes en contra del país. Estas técnicas, se dice, fueron ampliamente utilizadas después de los ataques terroristas del 9/11 y hay muchos defensores de estas tácticas
que dicen que gracias a ellas Estados Unidos no volvió a enfrentar atentados terroristas equivalentes o de la magnitud de los que se vieron el 11 de septiembre del 2001 contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono y contra ese avión que cayó en Pensilvania y se dice que iba en camino a la Casa Blanca. El documento describiría este tipo de trato que recibieron detenidos por terrorismo y, según informes, concluye que esas tácticas no habrían surtido efecto. El expresidente George Bush dijo que él de todas maneras va a apoyar a los hombres de la CIA, que esas tácticas utilizadas e implementadas durante su gobierno pues sirvieron para mantener al país muchísimo más seguro. Otros dicen, pues, como les dije, que estas tácticas no habrían servido de nada. Hay una grandísima controversia en torno, pero de todas maneras el documento va a ser publicado y existe ese temor, esa alerta de que vaya a generar ataques contra Estados Unidos, que los radicales antiamericanos se vayan a alebrestar al conocer esas tácticas que habría utilizado la Central de Inteligencia. Por otra parte, les cuento que anoche, por tercera noche consecutiva, Berkeley, California, fue escenario de violentas protestas contra la policía, y esto por cosas que no ocurrieron aquí, sino por la muerte en Nueva York de Eric Garner y de Michael Brown en Missouri, dos hombres de la raza negra que murieron a manos de policías blancos. El caso de Eric Garner en Nueva York es el que más controversia ha desatado, porque, como les dije en el informe pasado, pues habían imágenes del momento en que la policía estaba tratando de subyugar a este hombre que estaba vendiendo cigarrillos de forma ilícita en la calle. Le hicieron una llave, el policía lo asfixia y él empieza a gritar: no puedo respirar, no puedo respirar. Estas protestas se han extendido en Berkeley, por ejemplo. Se las han tomado muchos anarquistas, manifestantes que estaban marchando de manera pacífica. Incluso trataron de impedir que anarquistas y hombres encapuchados robaran tiendas y rompieran vidrios, y uno de ellos, y fue captado en imágenes, recibió un martillazo en la cabeza. Sin embargo, estas protestas se han extendido a tal punto que LeBron James de los Cleveland Cavaliers, la estrella del baloncesto de los Estados Unidos por excelencia, anoche en un partido de básquetbol salió con una camiseta que decía "no puedo respirar", en apoyo a Eric Garner. Y LeBron James se puso la camiseta en una noche muy especial porque los Cavaliers estaban jugando contra los New York Nets, pero no era el partido lo que importaba. Lo que importó es que están de visita aquí en Estados Unidos los duques de Cambridge, el próximo rey de Gran Bretaña, William, y su esposa embarazada Kate. Ellos se han robado el show. Ayer se reunieron con el presidente Obama y después del partido conocieron a LeBron James y también conocieron a los famosísimos del entretenimiento Jay-Z y Beyoncé. Si a alguien le interesa el resultado del partido, 110-88 ganaron los Cleveland Cavaliers, pero lo que importó en ese momento era que se vistió de realeza la cancha. Es todo lo que tengo para ustedes por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días a todos. Después de estas noticias de Cristina Londoño sobre los Estados Unidos, siempre frescas, siempre interesantes, siempre mostrando ángulos y realidades que no nos llegan a Colombia, pasemos a temas económicos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues sí, abrimos esta corta semana concentrados en la reforma tributaria, que entra ya a discusión en las plenarias del Congreso, esto en medio de un gran debate nacional frente al texto presentado por el gobierno nacional. Tenemos información encontrada. Por un lado, hay medios de comunicación que afirman que ya hay un acuerdo sobre el texto de la actual reforma, un acuerdo entre el gobierno y algunos gremios, y que el acuerdo dice que se rebajaría la tasa del impuesto a la riqueza y se habría acordado presentar una reforma estructural
el año entrante. Pero por otra parte tenemos información de muchos gremios que aún no han sido atendidos y que de serlo, pues tendría el gobierno una reforma muy distinta a la presentada y que tanta ampolla ha generado entre los empresarios, que por un lado se quejan de los nuevos impuestos en contravía de lo prometido en la campaña presidencial y por el otro advierten que no dan más porque simplemente los balances ya no aguantan más impuestos. Si la reforma es recortada, como seguramente lo será en medio de las discusiones que se adelanten esta semana, pues quedará de todos modos el boquete que tanto ha negado el ministro de Hacienda. Un boquete o un hueco fiscal que se calcula en 12.5 billones de pesos, pero del que nadie ha advertido puede ser un hueco de unos 30 billones de pesos en realidad con el actual panorama de la economía internacional. ¿Y de dónde sale esta diferencia? Pues por un lado de la renta petrolera, se descuadra la renta petrolera para el país. Hasta este momento se descuadraría en unos 8 billones de pesos, como están las cosas, por cuenta de la caída del precio internacional del petróleo. A esta hora el WTI se cotiza a $63.50. Y por el otro lado, la devaluación. Otro cálculo que el gobierno no está mostrando es el aumento del costo del servicio de la deuda, que puede hasta el momento ser de otros 8 o 10 billones de pesos, pues la última cotización registrada en Bloomberg muestra un precio del dólar a 2.317 pesos con 50 centavos. Esto hace que el servicio de la deuda, que es deuda externa, se encarezca muchísimo y es un cálculo que no está mostrando tampoco el gobierno nacional. Así las cuentas estaríamos hablando de un descuadre de al menos 30 billones de pesos. Y yo le digo, doctor Londoño, con ese panorama no hay reforma tributaria que sirva para tapar semejante hueco fiscal. Mientras nuestro presidente pide que se reduzcan los viajes, mientras el gobierno compra un nuevo avión y el presidente pasea por México, Perú y el sur de la Florida. Todo el esfuerzo para tapar el huequito de 12 billones de pesos y no van a ser capaces. Y el hueco de la renta petrolera y el hueco del mayor servicio de la deuda, ese ni lo mencionan. El panorama fiscal para el año entrante es sencillamente catastrófico. Oigan la palabra, catastrófico. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La guerrilla incrementa sus ataques a la fuerza pública en los días previos al reinicio de los diálogos en La Habana. El jueves, francotiradores de las FARC asesinaron en la vereda El Vergel de Caloto, Cauca, al cabo primero del ejército Jaime Antonio Daza Moreno, de la Brigada Móvil número 14, Fuerza de Tarea Apolo. El cabo Daza deja una viuda y una niña de 2 años. En el contexto de operativos de la fuerza pública contra la infraestructura narcotraficante de las FARC en el departamento del Cauca, narcoterroristas del Sexto Frente de las FARC tomaron a los campesinos como escudos para evitar las operaciones del Ejército Nacional. El sábado, la narcoguerrilla atacó con ráfagas de fusil y tatucos un contingente militar que cuidaba la infraestructura petrolera en zona rural del municipio de Convención, norte de Santander. Desde las montañas, los guerrilleros lanzaron artefactos explosivos no convencionales y dispararon contra la tropa. La población civil expresó su preocupación frente a la reanudación de los ataques armados contra la fuerza pública, lo que amenaza la integridad de la comunidad. Le pedimos a los actores armados que por favor nos respeten la vida y nos dejen pasar una Navidad tranquila y en paz, señaló uno de los dirigentes comunales. El lunes, francotiradores de la narcoguerrilla asesinaron un policía y dejaron otro gravemente herido en Piamonte, sur del Cauca. Los agentes fueron atacados a tiros por los guerrilleros cuando ingresaban a una tienda del poblado y se les llevaron las armas de dotación. Doctor Londoño, mientras estos asesinatos sucedían en el territorio, el presidente de la República pronunciaba su discurso en la ceremonia de ascensos oficiales del Ejército Nacional en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba, en Bogotá. En el discurso, que omitió los terribles sucesos que aquejan a la fuerza pública, el presidente Santos le sentenció a la fuerza: no voy a permitir que las guerrillas tengan un tratamiento especial, sin que al mismo tiempo haya un tratamiento análogo, de acuerdo con sus niveles de responsabilidad para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Cómo le parece? Sigue la humillación. Sí, claro. Les va a ir tan bien a los militares colombianos que los van a tratar de la misma manera que van a tratar a los bandidos de las FARC. Esa es la gran promesa de Juanpa.
Ese es el consuelo. Nos van a tratar en igualdad de condiciones con los que llevan 60 años ofendiendo al pueblo colombiano. Pero bueno, estas son pues las cosas que pasan, las tristezas, la muerte de este cabo, la muerte de estos militares y de estos policías al servicio de la patria. No se le olvide que aquí en Bogotá también matan policías a quemarropa cuando quieren hacer requisas a ciertas personas. La respuesta son unos balazos y no pasa nada, y a la policía se le meten a los sitios donde guardan las armas y se las roban. Esto es la inseguridad brutal, brutal. Y el ataque a las fuerzas militares, pero como no son sino cabos y soldados, esos no cuentan. Para nosotros cuentan todos. Cada soldado es un hijo de la patria. Cada soldado es un hombre que representa nuestro honor, nuestra dignidad. Cada soldado muerto nos parte el corazón. Óiganlo bien, nos parte el corazón, porque llevamos en el alma, llevamos en ese corazón sangrante el ejército de Colombia, que es nuestro símbolo, nuestra gloria y nuestra esperanza. Bueno, y en un minuto estaremos con Alfredo Ramos Maya, senador de la República, quien nos hablará de las relaciones entre la reforma tributaria y la clase media, que supuestamente va a salir incólume. No le pasa nada. Esta reforma tributaria es solamente para los ricos. Dan ganas de reír. En un instante, Alfredo Ramos Maya estará con nosotros en la Hora de la Verdad.